pero ahí Mm, no hay tanto problema. Acá lo mismo, en el baño, y aquí pues no sé por qué la habitación tenía eso, pero pues me imagino que ahí va alguna columna también. Acá en el baño, entonces no hay ningún problema. Aquí queda en la esquina de las escaleras, tampoco hay problema. ¿Qué te digo? Verás, ¿no? Haceme mirar otra vez la disposición de abajo, ¿no? De los pisos. Este, Verás, ¿no? Ahí hay una viga, una columna que está al lado del lavamanos, ¿no? esta, Verás, ¿no? Tú podrías hacer lo que hiciste en la otra vez, o sea, correrlo un poquito y sacarlo el eje en diagonal. con un lado, ajá, como para que no Verás, ¿no? interfiera. De Es que todas ves, maneras, que es que mira, que aquí hay un espacio. Si miras, si te das cuenta de sí, este sí. espacio rojo, entonces yo no la puedo correr, porque mi columna quedó predimensionada de 70 centímetros, entonces abarca todo este Ah, espacio, ya, ya. ¿sí? Entonces queda exactamente, o sea, no hay ningún problema porque queda exactamente así, ¿sí? Queda así mi columna. Entonces no hay ningún problema con espacios, nada. Sí, eso ya está, cómo están orientadas las columnas, que está en Ya, el ya, plano claro, ahí ya de... lo miré mejor. Sí, sí. Ajá, sí, sí, o sea, es que eso simplemente es una... ahorita miras los planos y ahí ya te das cuenta la disposición de todo. Ya, ok. ¿Listo? Eso una cosa. Entonces empecemos por las memorias de cálculo. Ujú. El predimensionamiento se hizo en base a las tablas, ¿listo? Tanto de vigas cargueras, de vigas riostras y de losas nervadas. En base a eso, siempre se toma la altura del tramo más crítico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para vigas cargueras, el tramo más crítico nos dio 55 por 30, ¿listo? En las riostras, el tramo más crítico nos dio 49 centímetros por 30 y en la losa nervada 49 centímetros por 15. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el lado más crítico, ¿sí? Es molesto en una construcción que haya vigas de diferentes alturas. Eso no está bien constructivamente. ¿Por qué? Porque pues, hasta la hora de construir eso no es bien, ¿sí? No está bien. Por Sí, tener de todas vigas maneras sí de... implicaría un gasto también, si no estoy mal, ¿no? Ujú. Es que Mejor mira, maleta. vos, o sea, por ahorrarte esos 5 centímetros, o sea, en concreto, gastas más en mano de obra y tiempo, porque, o sea, se complican las cosas al hacer esos cambios, ¿no? De vigas de diferente altura. Entonces se deja esta, porque esta es la más crítica, Ujú. tanto para vigas cargueras como vigas riostras y losa nervada. ¿Listo? Entonces, en base a, aquí están escritas pues todas las tablas y los Ya, sí. números de la norma. En, Entonces, cuan- en cuanto a eso, verás, tenía una pregunta. Esas vigas cargueras y riostras, en relación al espesor de la losa, ¿cómo quedaron? ¿cómo así? O sea, no te entiendo, A perdón. verás, ¿no? Por ejemplo, es algo también que sería más algo como visual, ¿no? Que que las vigas riostras, por ejemplo, queden más altas que el espesor de la losa. No, acá quedó igual, porque, verás, no, ya te explico. Ah, ok. Espérame. Entonces, se mira la pizarra. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a encofrar este tipo de losas nervadas, se hace lo siguiente. Estas son las vigas principales, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para encofrar esto se coloca el encofrado así, mira, se coloca una tabla, bueno, se coloca una tabla así, listo, el tal es que tiene que dar aquí, aquí Ujú. rectico todo. Sí, sí. Y para formar los nervios se coloca casetones de icopor, o sea, ladrillos, o bueno, entonces se coloca aquí un casetón apoyado sobre esta, aquí se coloca el otro casetón de icopor, el otro casetón de icopor, y aquí se van formando los nervios. Entonces esto va Ujú. relleno de concreto, aquí va la formaleta, entonces aquí no entra concreto nada. Entonces se deja la misma altura del nervio con respecto a la viga, ¿por qué? Porque esto me facilita a la hora de encofrar. Sí, sí, Porque pero sí, sí, o sea, eso sí lo sabía, sino que en cuanto al cálculo, ¿sí te coincidieron? no, mira, aquí el cálculo es más pequeño, da 49 de alto la losa, ¿sí? Porque las Ujú. luces son más cortas. Se tomó, como puedes ver aquí,
mira que las vigas cargueras son estas Ujú. y Y por ende pues me va a dar una altura mayor, mientras que los nervios van en el sentido de las vigas riostras. Entonces me va a dar la misma dimensión de la viga riostra de altura, 0,49, ujú, 0,49 que está aquí, ujú. pero no vale la pena, o sea, hacer o sea, ese cambio. ¿Por qué? Porque, pues, mira que son 5 centímetros, o sea, por Sí, 5 sí. centímetros O en sea, yo concreto. me refiero es que no vaya a quedar entonces salido un nervio o Ah, una viga no, ni por riostra. el puta, o sea, nunca puede quedar, o sea, si te Claro, dio más alto el nervio, por ejemplo, en el cálculo, te dio más alto el nervio, pues las vigas tienen que ser la misma altura del nervio, no se claro, puede, yo ni dije por de el puta. pronto no. Más que todo son cuestiones de cálculo, claro, en Digo, cuanto a pues ahí no hay ningún cuanto problema, no. constructivamente, ajá, se los manda La iguales, idea eso es sí. facilitar las cosas allá en obra, entonces se Ujú. hace eso. Listo, entonces una vez predimensionado lo que son vigas y nervios, se calcula las cargas, listo, las cargas que van a ir para la losa y para cada nervio. Ya. Aquí se mete pues la altura, el ancho del nervio, la altura de la loseta superior, ¿sí? La altura del nervio se calcula solo, la aferencia, que también se calculó acá en el predimensionamiento en base a estos numerales de la norma. Sí, aquí está, mira, el C8, que es ancho de nervio, el C8 13.3, separación entre nervios. Por ejemplo, la separación nos dio 1,4, que es 2,5 veces la altura, nos dio 1,4, pero Pero la es norma, 1.2, ajá, claro. nos dice máximo 1,2, no se puede, entonces se deja 1,2. Las viguetas transversales nos dio 5,5, pero la norma nos dice máximo 4 metros. Sí, Entonces, ajá, en este también. caso no, pues no es necesario porque todas las luces son de 2,4, 2,5, 2,4, 1,1. Es decir, no, ¿qué te digo? No necesitaría porque las luces son demasiado cortas. Entonces, Ya, ya, ya te entiendo, ya, claro. bravo. Aló, aló, ¿qué pasó? Ah, bueno, ya ahorita. Ajá, bueno, espérame un ratico. Listo, entonces aquí se calcula el peso de la loseta superior, se calcula el peso del nervio, el peso del afinado, el peso del enchape, que estos son valores que se toma de la ficha técnica del Sí, material. Por lo sí, general, sí, en ese sentido sí, esas cosas de las cargas, pues sí las tenemos listo. claras más que todo, ajá. Entonces, para el primer piso, ¿qué pasó? Como es, mira que tenemos zona de que es de locales y tenemos un voladizo, el voladizo tiene que tener sí o sí, según la norma, 500 kilogramos por metro cuadrado de carga viva. Y los locales también. Entonces, para los locales se tomó 500 kilogramos para hacer el análisis ya después de las cargas, 500 kilogramos para el primer piso y para el resto únicamente 500 kilogramos en los balcones. Listo, el resto se hizo con 180, que es la carga viva que sugiere la norma. Residencial sería eso, ok. 180 residencial, el otro es 500 de balcones, para la escalera se utilizó 300 y, y para el resto 180. ¿Listo? Ya, ok. Pero el primer piso todo está hecho con 500 kilos de carga viva. Ujú. Listo. Pues esto aquí ya me calcula las cargas, listo, ya no hay problema. Esto lo voy a utilizar después. Ahora sí viene el predimensionamiento de columna. En base a las áreas aferentes que se había calculado, ya se modifican. Sería, ¿qué te digo? Estas serían las nuevas áreas aferentes según la distribución que tenemos. Ujú. ¿Sí? Esto es lo que le va a llegar a cada columna. Entonces, en base a esas áreas aferentes y a las cargas que nosotros tenemos, pues se calcula lo que sería el área, ¿no? En base a las ecuaciones que ya te había dicho por el método uno, que es el que yo le sugiero, que es más preciso, y el método 2, que es el que sugiere el ingeniero, que también está aquí. Te compara pues las dos, tanto el Ya. método uno mío y el método 2 del ingeniero. Aquí estaría.
Entonces, mira que mi método da dimensiones de columnas más grandes. Más Entonces, seguras. ajá, exacto. ¿Qué pasa con este? Es decir, uno pues puede diseñar y la columna puede aguantar, pero después cuando uno va a hacer chequeo de derivas o va ya a analizar el programa, las secciones no son suficientes. Entonces hay que volver a aumentar y eso pues es tiempo que se pierde. ¿Listo? Claro. Entonces, en base a esto, a estos resultados, se tomó ya lo que serían las dimensiones de columnas que se va a utilizar en el proyecto. Se tomó columnas tipo, tres tipos de columnas, ¿sí? Tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Y aquí tenemos sus dimensiones. ¿Listo? Verás, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿por qué? Es que como puedes ver acá, mira que tenemos áreas, si miras, esta Sí, área es sí. menor que esta y esta es menor que estas dos. Entonces, por ende, en este lado va a llegar menos cargas, en este más y en este un poco menos. Entonces, en Mm, base a esas cargas que le llega, pues van a ser las medidas. Pues no podemos dejar, digamos, la misma medida para todas, porque sería incurrir en gastos que no son sí, sí. necesarios. Entonces, por eso se coloca, por ejemplo, estas son las tipo uno, las del centro tipo 2 y estas de acá tipo Tipo 3. 3. ¿Qué te digo? Verás, ¿no? Para tomar el dato de la base, estoy mirando que todas están de 0,5. ¿Escogiste es que un promedio o qué? No, 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 sino que, mira que aquí me está dando un área, ¿cierto? Ujú. Lo que está marcado en rojo son las columnas más solicitadas, es decir, esta es la más solicitada de esta zona. Esta de acá es la más solicitada del centro y esta es la más solicitada del otro lado. Entonces, en base a eso, yo reviso que aquí, mira, dice que mi área mínima debe ser de 22, de 2.277. ¿Listo? Entonces, yo aquí juego con las dimensiones y miro que cumpla, que esta área que me está dando aquí sea o igual o mayor que esta. Entonces, si yo le doy, ve, 50 por 50, me da 2.500 y acá son 2.277. Entonces me cumple esta sección. Si yo le bajo, por ejemplo, 0,4, Ya no no. cumple, ya no Ok. cumple, entonces ya no me sirve, ¿sí? Entonces yo aumento hasta que me cumpla y que no se pase por mucho, pues porque esa no es la idea. O sea, sería eso más que todo sería una forma iterativa, pero ya a criterio. Exacto, eso ya es criterio del ingeniero, ¿sí? O sea, uno ya decide qué valor le da. Sí, la Ya. idea es que, o sea, hay que tratar de que A las múltiplos dimensiones se descuentos. parezcan bastante. ¿Por qué? Porque eso allá en obra facilita, ¿sí? Porque si yo tengo una columna de 50 por 50 y después una de 50 por 70, un lado de esa formaleta me va a servir para encofrar la otra, ¿sí? Verás, yo no sé si vendrá al caso, verás, en cuanto a áreas aferentes, Ujú. a mí en análisis 1 me enseñaron una fórmula que era con las áreas aferentes, entonces uno escogía el tipo de columna que estaba diseñando, ¿me entiendes? Si era una medianera o si era una esquinera o si era una del centro. Ya, es que aquí verás, ¿qué te define el tipo de columna? Es donde está ubicada en el plano arquitectónico, no las áreas, ¿sí? O sea, sí es cierto que las centrales son las que llevan más área porque pues, son centrales, ellas son las que reciben la mayor carga y las otras reciben menos. Pero como podemos ver, esta columna, por ejemplo, la que va a estar ubicada aquí, esa sí o sí es una columna esquinera. No importa el área, Claro. sino dónde esté ubicada. Esta de aquí, por ejemplo, esta va a ser una columna medianera, esta otra esquinera y esta va a ser central. ¿Listo? Todas estas van a ser medianeras, medianeras y estas van a ser centrales. Entonces, de qué tipo de columna sea, depende ya es de dónde esté ubicada en el plano. Claro. ¿Listo? Esto es básicamente lo que es predimensionamiento. Esto se hace para hacer un primer análisis, ¿listo? Evaluar cargas y revisar si después nos cumple. ¿Listo? Si nos cumple, bien, excelente, ya no tenemos que hacer nada más. Si no nos cumple, tenemos que volver a cambiar secciones y volver a hacer, o sea, iterar. ¿Listo? ¿Hasta qué? Hasta que Ujú. nos cumple. Sí, eso Listo, sí. una vez hecho esto, vamos a lo que sería el espectro de diseño. ¿Listo? Entonces, en base a estas tablas, se calcula. Entonces, si nosotros vamos acá,
vamos a ver lo que es el espectro de diseño. ¿Qué se utiliza para el espectro de diseño? El espectro de diseño, como yo les decía la anterior vez, es una respuesta, ¿sí? De mi estructura respecto al sismo, ¿sí? Acá abajo podemos ver el periodo y acá arriba podemos ver la fuerza cortante, ¿listo? En un porcentaje de la gravedad. Entonces, nuestra estructura, por ser una estructura no tan alta, vamos a tener periodos cortos, es decir, entre 0 y 1. O, para ser más exactos, entre esta meseta, ¿listo? Entonces, nuestro periodo se va a encontrar en alguno de estos puntos. Edificaciones de mayor altura, el periodo se va a ir desplazando. ¿Por qué? Porque el periodo a mayor altura, el periodo es más grande y la frecuencia disminuye. Mientras que en estas edificaciones de mediana altura, el periodo es pequeño, pero la frecuencia es alta. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va a depender este espectro de diseño? Primero va a depender de dónde esté ubicada. Si en este caso es en Pasto, que es una zona de amenaza sísmica alta, tenemos un sistema estructural que van a ser pórticos. El tipo de suelo se definió que era un tipo de suelo D, y el grupo de uso es 1, ¿sí? Que es lo que va a ser la importancia que va a tener nuestra edificación con respecto a un sismo. ¿Listo? Entonces, en base a donde esté ubicada, encontramos los valores de aceleración, ¿sí? Que van a ser 0,25 por estar en zona de amenaza sísmica alta, que está aquí en Pasto, 0,025, ¿listo? Y nuestros coeficientes F, ¿sí? Estos van a estar en esta tabla y van a depender, de acuerdo al tipo de suelo y a nuestra aceleración, vamos a obtener un valor de F, ¿listo? Entonces, ya una vez obtenemos estos datos, reemplazamos aquí y él automáticamente ya nos calcula los valores de T sub 0, T sub C y T sub L, que son estos puntos, T sub 0, T sub C y T sub L, que es un punto aquí abajo. ¿Listo? Listo, una vez ya tenemos esos valores, lo que nosotros hacemos es encontrar nuestro periodo aproximado. Aproximado nuestro periodo, que te digo fundamental, se lo obtiene a partir de unas tablas que están en la norma, que son estas. ¿Listo? Entonces la ecuación que se va a utilizar va a ser esta. Bueno, una vez obtenemos nuestro periodo fundamental, lo que sigue es buscarlo en nuestra columna de periodos. Nosotros sabemos que nuestro periodo va a estar en este tramo, entre 0,5 y 0,50, perdón, entre 0,55 y 0,6, pero resulta que nuestra aceleración en este punto es constante, ya que está en esta meseta, así que va a ser siempre el mismo para todos estos valores, que es 0,813. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita seguiría lo que es el cálculo del peso de la edificación en base a todas las predimensiones que se realizaron. Y bueno, entonces empecemos. Aquí lo que se hace es colocar las dimensiones, la longitud y la cantidad, y nos va a dar un valor de masa, así simplemente multiplicando dimensiones, que sacaría un volumen, lo multiplico por la cantidad y el peso del concreto y ya me estaría dando un valor de masa o peso, porque en este caso ya al multiplicarlo por el 2,4 ya está afectado por la gravedad, entonces no hay necesidad
de multiplicarlo. ¿Listo? Entonces, haciendo un análisis para cada uno de los elementos, tanto columnas, vigas y losa, obtenemos un valor de peso por piso. Sí, el valor de peso del piso 1 va a diferir del peso de los siguientes pisos por el área de la losa, que es más pequeña por el espacio que es la entrada del garaje. ¿Listo? Con esto encontramos un peso total de la edificación y este peso de la edificación nos sirve para encontrar el cortante basal, que es el cortante en la base de la edificación. Entonces, necesitaríamos la masa o el peso de la edificación y la aceleración en porcentaje de la gravedad que la obtuvimos anteriormente. Entonces, simplemente multiplicando la aceleración por la masa, ya me estaría dando un cortante en la base de la edificación, que nos sirve para después eh, distribuir las fuerzas en mi edificación en todos los pisos, porque a medida que aumentan los pisos, el cortante va a ser más alto en los pisos superiores. Listo, en base a ese cortante, nosotros podemos obtener un valor de cortante para cada uno de los pisos. Podemos darnos cuenta que en el primer piso tenemos 1.8, en el segundo 98.6 y en el último 240, es decir, que va aumentando el cortante. Listo, esto es para después poder analizar nuestros pórticos. Como este valor se va a aplicar directamente desde el centro de masa de nuestra edificación, así que tenemos que encontrar esos datos de centro de masa. Entonces aquí tenemos las coordenadas de nuestro centro de masa en el piso 1, en el piso 2 y en el resto que será igual y en la cubierta. Ahora sí sigue el paso más importante de todos, que sería el cálculo de las combinaciones de carga, que estas combinaciones eh, nos definen pues ya lo que son nuestras solicitaciones de la edificación. Entonces, primero se realiza un análisis de irregularidades, que este valor se lo toma de la norma, ¿sí? Que está por acá, ese dato de la norma. Entonces, la norma en la tabla A33 nos da el valor de R sub 0 y de este simbolito que nosotros vamos a utilizar más adelante para que el efecto del sismo no nos afecte tanto nuestra estructura. Entonces aquí tenemos que nuestro R sub 0 es 7 por ser un pórtico resistente a momentos, y que haciendo un análisis visual, listo, no presentamos ninguna irregularidad. Entonces el análisis visual se lo hace respecto a la norma, y aquí nos muestra cada una de las irregularidades que existen, ¿sí? Irregularidades en planta, irregularidades en altura y por ausencia de redundancia. Como podemos ver, no se presenta ninguna de estas circunstancias en nuestra edificación. No tenemos recortes o retrocesos en las esquinas, no tenemos irregularidades en el diafragma o huecos demasiado grandes, ni desplazamiento del plano de acción. Como podemos ver aquí, toda nuestra estructura es uniforme. No tenemos estas irregularidades en los ejes, es decir, todos nuestros ejes sí son paralelos. Y en altura tampoco tenemos ninguna de estas irregularidades. Por ende, nuestros valores van a ser siempre 1. Entonces, al final, nuestro R es la multiplicación de ese R sub 0 por todos los coeficientes de irregularidades y nos va a dar este valor. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con nuestro cortante basal obtenido anteriormente y en base a un factor de ajuste que va a depender de acuerdo a si nuestra estructura es regular o irregular, obtenemos estos factores de ajuste que van a ser necesarios para nosotros encontrar nuestras combinaciones sísmicas. Es con estas combinaciones ya con las que se debe analizar nuestra edificación.
Entonces, ya aquí nosotros cambiamos este valor de ajuste y ya se calculan todos nuestros coeficientes automáticamente en todas y cada una de nuestras combinaciones de carga. Entonces, estas combinaciones de carga se las tenemos que añadir al programa. Las tenemos que añadir al programa y aquí las podemos ver, ¿listo? Entonces, todas esas combinaciones para luego analizar cada uno de nuestros elementos, tanto columnas, que sería flexión, derivas, que serían el análisis de derivas, cortante en columnas y cortante en vigas, que es ya para el diseño como tal. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, flexión 4, aquí podemos ver que va a ser 1.2 de la carga muerta, 1 de la carga viva, 0.15 del sismo en X y 0.055 del sismo en Y. ¿Listo? Tal cual como están aquí en nuestras combinaciones, por ejemplo, las de flexión, que serían estas. ¿Listo? Entonces tenemos 1.2 de la carga muerta, 1 de la carga viva, 0.15 del sismo en X y 0.055 del sismo en Y. Eh, bueno, estas combinaciones se las utiliza para encontrar ya lo que serían las solicitaciones. Una vez ya hemos hecho el análisis en el programa o en por cualquier otro método, vamos a diseñar ya lo que serían las vigas. ¿Cómo se diseñan estas vigas? Entonces, eh, simplemente metemos los momentos que nos calcula el programa y automáticamente, pues aquí ya se calcula eh, las áreas de acero que vamos a suministrar en ya lo que serían los planos. Y nosotros pues definimos qué varillas es lo que vamos a colocar. ¿Cómo se obtienen esos momentos? Entonces, por ejemplo, voy aquí. Verás, una cosita, en cuanto a eso, ¿tú nos podrías facilitar una clasecita de tabs para ver cómo se hace eso? Sí, mañana pues sería. Claro, pues no falta, pues, marica, que nos pregunte algo del programa. Pues la verdad, Sí. pues la verdad, yo tabs pues no he manejado mucho. Para análisis utilizamos RAMs y qué te digo y un poco de CPCAD, pero Es que, mira, que estos programas, o sea, son casi todos los mismos, ¿no? Todos hacen lo mismo. Sí, lo importante que tú tienes que entender es que te digo los resultados que te está botando el programa. claro. Pero sí, claro, yo ya les muestro cómo se hace todo este proceso aquí en Ujú. este programa. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a escoger esta viga carguera, que sería esta, y vamos a decirle que nos muestre nuestras solicitaciones. ¿Qué combinación de todas las que metimos vamos a escoger? Pues vamos a escoger por criterio y por experiencia. Yo sé que la flexión 4 es la que me va a botar los cortantes y los momentos máximos, ¿listo? En todas las vigas. Esta es la combinación que me va a botar esos valores máximos. Entonces le doy aquí momento, ¿listo? Y le doy a aplicar. Entonces, como puedes ver, el programa ya me mete, aquí ya me da los diagramas de momentos. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente tomo los valores máximos. Entonces, mira que tenemos negativos ¿qué es? Ahí esto está en kilonewtons, de 162 kilonewtons. Espérame que me vuelven las unidades. Entonces, listo, aquí ya tenemos que nos da 17 toneladas, perdón, acá nos da menos 16 en este punto, sí, punto 6, en el otro punto nos da menos 17, que son los momentos negativos, y el mayor de los positivos nos está dando 7.1, 7.0, 7.1 podría ser. No, acá en este punto, mira, hay momentos positivos más grandes que serían 7.6, ¿listo? Entonces, estos valores de momentos es los que vamos a meter acá ¿qué te digo? En nuestro Excel. Entonces, por ejemplo, tomamos la viga 1, que es carguera. Entonces, mira, 16,
7.6, los momentos positivos y los momentos negativos dice 7.3. Para el primer tramo nos está diciendo que sí cumple y que nuestra cuantía que él nos recomienda es 9.1, 5 y 9.5 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a suministrar? Tenemos que buscar esto, transformarlo en varillas, y lo más cercano posible que pudimos hacer es 4 número 5 más 1 número 4, que nos dio 9.19, que sería el cálculo. Entonces nos pidió 9.1, nosotros le estamos suministrando 9.19. Asimismo es para todo, ¿listo? Para todos los tramos y para todas las vigas. Entonces vamos aquí al otro tramo, lo mismo, flexión 4, y miramos cuál es el momento negativo máximo y el momento positivo, y vamos y lo metemos acá en nuestro programa. Lo mismo se hizo para todas las vigas, el diseño a flexión. Ahora sí viene el diseño acortante. Listo, el diseño acortante nos dice la norma que debemos primero verificar los mínimos, es decir, la norma nos dice que, por ejemplo, el diámetro mínimo para estribos es de número 3, es decir, 3 octavos. Entonces nosotros ponemos número 3, ¿listo? Nos da unas separaciones mínimas. Entonces de estas tenemos que tomar la menor. Nos dice que S debe ser menor a punto .30, menor a d cuartos, menor a 8 veces el diámetro de la barra, menor a 24 veces el diámetro del estribo. Y entonces de estos valores escogemos la separación mínima, que en este caso nos dio 10 centímetros. Eso para la zona confinada. Para la zona no confinada, lo mismo. La norma nos dice que debe ser de medios, como mínimo, como máximo, perdón, ¿listo? De medios. 0.26, entonces nosotros adoptamos 0.25, que es un número más exacto y más manejable en la obra. Obtenemos nuestro cortante del concreto, nuestro cortante del acero, comprobamos con el cortante máximo que nos dice la norma que el acero no puede aportar más de este valor. Como miramos es menor, entonces se puede utilizar esto. Si nos diera este valor mayor a este, tomamos este. Multiplicamos pues el valor del concreto por phi, el valor del acero por phi, y comparamos con ¿qué? Con el cortante último. ¿Listo? Con el cortante último que nos lo da aquí en el programa. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es nuestra viga, donde decimos acá que nos indique el momento, en vez del momento, el cortante, Xi2, y para eso escogemos las combinaciones de cortante en viga. ¿Listo? Por ejemplo, tomamos el 2 y miramos. Entonces aquí nos está dando un valor de cortante. Analizamos y acá arriba se nos presenta el cortante. ¿Listo? El máximo. Tomamos el máximo siempre, lo metemos acá en nuestro programa, y lo comparamos con el phi b sub n, que es lo que nos aporta tanto el concreto como el acero. Miramos que siempre va a ser mayor lo que nosotros tenemos acá con respecto al cortante último, entonces verifica. Listo, verifica todas nuestras vigas y listo. Eso sería con respecto al diseño de vigas. Ahora sí vamos con respecto al diseño de columnas. El diseño de columnas se realiza de la misma forma. Listo, vamos al programa, obtenemos nuestras solicitaciones, carga axial, momento, y aquí hacemos una comprobación que es en base al método de Bressler, las cargas recíprocas. Listo, y miramos que todas nuestras columnas cumplan. Esta cuantía nos las da el programa. Como podemos ver aquí un pantallazo, si el programa ya nos da, no tenemos que hacer algún otro cálculo o algo así, ¿listo? Estos cálculos que se hicieron aquí son únicamente para comprobar, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, en el programa, nosotros podemos darle aquí que queremos diseñar las columnas del primer piso. Entonces vamos acá y le damos que nos diseñe nuestras columnas, y aquí vamos a obtener los valores de... Entonces aquí ya me está diseñando todas las columnas y ya nos va a botar valores de...
con esto. Entonces aquí ya nos está dando valores de columna, de cuantías, ¿sí? Entonces, ¿qué ah, vamos a este punto, le damos aquí en información y quiero que me lo den porcentaje. Listo, entonces él ya me lo da en porcentaje. Y aquí miramos que todas nuestras columnas están dentro de la cuantía mínima y la cuantía máxima permitida, ¿sí? La cuantía mínima es el 1% y la máxima es el 4%. Entonces, estas cuantías las metemos acá en nuestro programa y ya nos bota la cantidad de acero que necesitamos. Esta cantidad de acero que necesitamos, Qué pena, se me hizo recortado. ¿Cuánto fue que me dijiste de las cuantías mínimas y máximas? el ¿Entre uno por cuánto? ciento para columnas es el 1% mínimo y el máximo es el 4%. ¿Listo? Es decir, que si alguna columna aquí me hubiera dado 4.1, no me estaría cumpliendo, así que tengo que aumentar sección para que ella resista. ¿Listo? Ujú. Entonces, listo. Casi todas tienen el 1%, a excepción de estas del 1.17 y el 1.13. Entonces, esto lo transformamos en un número de varillas, esta cuantía, y listo. Ahora sí que sigue, es el cortante en columnas, otra vez, vuelve y juega. ¿Sí? Nosotros, ¿qué te digo? Encontramos el cortante de nuestras columnas, ¿sí? Si nosotros podemos ver, escogemos cualquiera de estas. Vamos aquí a detalles. Y aquí nos está dando cada una de ¿qué es? Los parámetros más importantes. Carga, momento uno, momento 2 y la cuantía, ¿listo? Pero si nosotros vamos acá a interacción, nos muestra directamente el diagrama de interacción, carga, momento, que este nos muestra que ningún punto se salga de la gráfica, es decir, que esté dentro de los límites permisibles. Y como podemos ver aquí, todos están dentro de los límites permisibles, ¿listo? Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo mismo. En base a los mínimos de la norma, se empieza a dar separaciones y diámetros de estribo y nosotros vamos comparando y mirando resultados, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿qué te digo? Los valores de AS, AS1, bueno, esos son valores de la norma, ¿no? De algunas ecuaciones. Y miramos que todo cumple, ¿listo? Que todo cumple. Entonces, ahora sí lo que nosotros tenemos que revisar es el cortante, la solicitación que nos está haciendo de cortante cada una de nuestras columnas y la comparamos con la cuantía, perdón, sí, el cortante que nos está aportando tanto el concreto como el acero que nosotros decidimos colocar. Se colocaron estribos, número 3, separación cada 10 centímetros por una longitud mínima de 70 a 50. Entonces esto va a estar dependiendo a las dimensiones de la columna. ¿Listo? Esa separación. Aquí tomamos la mínima de estas de estas circunstancias que tenemos aquí. En la zona confinada, aquí tomamos esta separación en la zona no confinada y se calcula el número de ramas necesario. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí tenemos estos datos son solicitaciones, ¿sí? Que nos hace nuestra estructura y aquí tenemos lo que nosotros le estamos aportando con nuestros estribos. Tuvimos que colocarle, por ejemplo, ramas se refiere a esto. ¿Listo? Las ramas de los estribos se refiere a esto, al número por ejemplo, este fleje tiene dos ramas, ¿sí? Esta rama de aquí y esta rama de acá. Entonces acá nosotros definimos cuántas ramas le vamos a colocar en los dos sentidos, ¿sí? En X y en Y de la columna. Entonces, si nuestras ramas cumplen, que están acá, nosotros definimos las ramas aquí, número de ramas. Esto es lo calculado según la norma, ¿listo? Pero si nosotros le colocamos aquí 4, por ejemplo, 3, como dice ahí,
miramos que ya no nos cumple, porque este valor es menor a estos valores de aquí. ¿Listo? Entonces tuvimos que colocarle sí o sí 4 para que nos cumpla, porque la solicitación es mayor a lo que nosotros estamos ofreciendo con el cortante allá. Entonces, una vez, estos son mínimos, ¿sí? Lo mínimo que exige la norma. ¿Listo? Pero hacemos el análisis ya de solicitaciones reales y lo que nos aporta en realidad esa distribución de acero y aquí están nuestros resultados. ¿Listo? Entonces, nuestro cortante nominal aportado es este y estas son nuestras solicitaciones que se las saca del programa también. Ya en la clase ya que les dé de esto de TAPS, ya les explico de dónde se sacan todos estos valores. ¿Listo? Entonces se hace la comparación y miramos que todo nos dé ok, ¿sí? Que nuestro cortante phi nominal sea mayor que nuestro cortante último. Entonces en todos los casos cumple. Por ende, nuestra distribución de aceros está correcta. El diseño de la losa se hace igual que una viga, a diferencia que las solicitaciones de aquí son únicamente, se considera gravitacionales, no se considera solicitaciones sísmicas, porque la losa, a pesar de que el diafragma rígido aporta a la rigidez de la estructura, no se tiene en cuenta como parte del sistema de resistencia estructural. Lo único que resiste el sismo son los pórticos. Entonces, por ende, aquí no hay combinaciones, simplemente con la carga muerta que nosotros habíamos calculado acá. Entonces, nosotros calculamos este valor, bueno, este lo borramos. Esto es simplemente como estaba haciendo un cálculo para poder encontrar las solicitaciones en cada nervio. Entonces, cada nervio va a estar cargado por 1.773 kilos, es decir, 1.7 toneladas para el análisis de ese nervio. ¿Listo? Entonces se mete en cualquier programa que nos saque, que nos desarrolle una viguita así normal y se obtienen los momentos. Entonces aquí ya tenemos los momentos, ¿sí? Y miramos que todos van por cuantía mínima, es decir, es tan pequeño el momento que nuestra cuantía sería muy pequeña, entonces tenemos que utilizar la mínima que nos dice la norma, que es 0.0033. En base a esto, nosotros asignamos un número de barras, ¿sí? Para los nervios y calculamos una retracción por temperatura, ¿sí? Una cero por temperatura, que el cálculo nos está dando 0.9. El mínimo por temperatura es 0.0018. Lo multiplicamos por nuestra loseta superior, que es la que necesitamos. Sería 1 metro de largo por el espesor de la losa, que son 5 centímetros. Entonces nos da que necesitamos mínimo un acero de 0.9 centímetros cuadrados de acero. ¿Listo? Nosotros lo suministramos con una malla de 15 por 15 de número 5 milímetros y esa malla nos está aportando 1.14. Entonces estamos sobrados con respecto a nuestra solicitación. El cortante vuelve y juega de la misma forma, se obtienen los valores de cortante, pero ya sin que les digo, o sea, únicamente con cargas gravitacionales, se lo compara con el cortante nominal que nos está dando de acuerdo a la distribución que nosotros hicimos acá de aceros. Lo comparamos, miramos que todo cumple y listo. Ok, eso sería el diseño de la losa. El diseño de la escalera se lo realizó pues como una escalera clásica, normal, apoyada entre dos puntos. Y con el Excel del profe, que él lo suministra este Excel siempre y pues con este Excel se calculó la cuantía de acero. Sí, nos está diciendo que se va a utilizar 5 barras número 3 en los apoyos y en el centro se va a utilizar 7 barras número 3. ¿Listo? Entonces aquí nos está dando la cuantía y la separación. Eh, Listo, entonces ese sería el diseño de la escalera. Únicamente se lo diseña como se diseñaría una losa maciza o como se diseñaría una viga, sí, tal cual, no hay ningún problema y únicamente con cargas gravitacionales. La única diferencia es que aquí la carga viva es 300, no es 1.8.
Eh, para el diseño de zapatas, se tiene que hacer 3 verificaciones, ¿listo? Una verificación que es por cortante en 2 direcciones, es decir, se analiza nuestra zapata eh, en 2 direcciones, es decir, el cortante en 2 direcciones sería un rectángulo, algo así, que vas, sus ¿Qué te digo? dimensiones. Sí, sí, o sea, esas serían para las zapatas céntricas, ¿o no? A ver, Sí, hace un sí, o poquito sea, más. Ah, sí, sí. sí. Listo, o sea, el análisis es el mismo para todas, ¿sí? O sea, independientemente de dónde estén, lo único que cambia aquí es Ah, el ya, ya, área, ya. ¿sí? Va a cambiar Ya, el área un poco y, ¿qué te digo? Entonces no hay ningún problema, o sea, lo único que cambia es el área de ese, entonces, según, dependiendo de eso, nos va a dar si necesita más o menos, ¿listo? ya, ya, sí, sí. Se hace un cortante como viga, es decir, se analiza la zapata como si fuera una viga, ya no así, sino se toma una esquina y se la analiza así, como si fuera una viga. ¿Listo? Más pequeña. ¿Listo? Y por último se comprueba la flexión, es decir, cuánto acero necesito para soportar esa flexión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en una zapata? Que el cortante lo resista únicamente el concreto. ¿Listo? Es decir, que no necesitemos acero para cortante. ¿Por qué? Porque en zapatas es complicado hacer esto, ¿sí? Y se prefiere normalmente o sea, colocar acero por flexión, no por cortante. ¿Listo? Entonces, todos los cortantes que tenemos aquí son en base al concreto. Aquí este es el cortante que ofrece el concreto de esa área pequeña que te digo que es central. Aquí es el cortante que ofrece esa área pequeña que es como viga. Y miramos que ese cortante sea mayor al solicitado. ¿Listo? A la solicitación. Eh, depende que el tipo de zapata, vamos a tener un valor alfa, ¿sí? Que esté respecto a esta ecuación. Depende de la columna, como tú dices, si es medianera, de borde o en la esquina. Entonces ese alfa es el que me define esa zapata. ¿Listo? Pues por ejemplo, aquí tenemos 30, 40, 40, 40, 20, que son las esquineras. Eh, como la edificación, podemos ver que tenemos, miren, podemos ver que nuestros linderos colindantes son estos, ¿cierto? Este y este. Acá tenemos bastante espacio en este punto, como pueden ver, para diseñarla como zapata céntrica, ¿sí? Entonces no es necesario que yo haga aquí una zapata medianera si puedo hacerla céntrica. Al hacerla céntrica es mucho mejor ya que se distribuyen mejor las fuerzas y no voy a tener después problemas de asentamientos diferenciales. ¿Listo? Entonces así fue como se tomó en el plano. Como podemos ver aquí las zapatas medianeras, esta medianera céntrica, 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 céntrica y estas medianeras, la única esquinera sería esta. ¿Listo? Eh, lo que tenemos que ver para el tipo de cimentación, en este caso son cimentaciones aisladas, es de que el área de estas zapatas no sea mayor al 60% del área total. ¿Listo? En el caso de que sea mayor, tenemos que ya mirar otro tipo de cimentación, ya sea losa, ya sea zapatas corridas o zapatas combinadas. ¿Listo? En este caso, pues cumplimos, es apenas el 40% del área, entonces está excelente. La resistencia del suelo era buena. ¿Listo? Entonces hacemos un análisis a flexión igual, calculamos nuestro momento. ¿Listo? Calculamos nuestro momento con nuestro W, bueno, nuestra dimensión de zapata y nos da un RN y calculamos una cuantía mínima y aquí nos está dando un área de acero. ¿Listo? Esta área de acero la transformamos en barras, en cantidad de barras y listo, eso sería el diseño de la cimentación. ¿Vale? Entonces, ahora sí, aquí este es un Excel eh, para comprobar que nuestra columna, que nuestro diseño que nosotros hemos escogido esté bien hecho. Listo, esto es un plus porque no es necesario, ya sabemos que el programa nos dice que sí cumple, pero es como
para nomás de que le chicanen al profe de que hicieron este diagrama de interacción. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, colocamos nuestros datos, listos, secciones, resistencias y áreas suministradas. Aquí colocamos nuestras solicitaciones y miremos que, por ejemplo, este punto es nuestras coordenadas de carga y de momento. Si nuestro punto está dentro de nuestro diagrama de interacción naranja, está excelente, la columna cumple y no va a tener ningún problema. Si nuestro punto se sale de este diagrama, digamos, naranja, digamos que tenga 5000, 6000, ya tenemos problemas porque aquí nuestra columna no estaría trabajando con un factor de seguridad. Aquí sí, está trabajando con factor de seguridad, aquí no. Entonces, es un problema porque no tenemos ese factor de seguridad. Pero, ¿qué pasa si él llega y se sale? Este punto se sale de este diagrama, significa que nuestra columna no va a aguantar, ¿sí? Que nuestra columna va a fallar. Entonces, si digamos tenemos una carga excesiva de 10.000, nuestro punto ya se sale. Y pues significa que nuestra columna no va a aguantar y va a fallar. ¿Listo? Y simplemente son datos de C que se están calculando y nos está dando cargas nominales, momentos nominales también. Simplemente esto se utiliza para graficar esto. ¿Listo? Entonces, eso muchachos, eso sería todo. Ahora sí vamos, eso sería en cuanto a cálculos, ahora sí vamos a ver los planos, cómo están distribuidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro plano de vigas. Aquí está nuestra distribución de acero. Tenemos 4 número 5 más 1 número 4. La cantidad de estribos. Por ejemplo, a ver alguna. Esta, por ejemplo, aquí miren que necesitábamos en este punto, por cuestión de los momentos negativos, necesitamos agregarle más cuantía. Entonces se agregan 2 barras número 7, de acuerdo a lo que nosotros habíamos definido acá. Por ejemplo, esta es la viga A. Entonces nosotros tenemos nuestra viga A. Entonces miren que en este punto de los momentos negativos tenemos 3 número 5 más 2 número 7. Entonces vamos a nuestro plano, tenemos 3 barras número 5 que vienen desde acá hasta el final y 2 número 7 para completar la cuantía únicamente en este punto, porque en este punto el momento negativo, ya que es un voladizo, entonces bastante alto. Listo, entonces así mismo están todas las vigas. Aquí está ya el diseño de nuestro nervio. Listo. Las cuantías son cuantías mínimas únicamente en el voladizo. Necesita una varilla número 5 adicional para soportar ese momento que es tan elevado. Acá tenemos nuestro detalle de la losa, cómo va a estar armada. Listo, tenemos un casetón de poliestireno, las dimensiones, el estribo, la longitud del estribo, la cantidad de barras, ¿sí? 2 número 4, una número 5, que sería la rojita. Bueno, esas son tablas complementarias de ganchos, traslapos, bueno, todo eso. Aquí tenemos el diseño de columnas. Listo, por ejemplo, tenemos la columna tipo 1, 50 por 50, que requiere 4 ramas en las dos direcciones. Entonces tenemos una rama, 2, 3, 4 ramas. En la otra dirección lo mismo, 1, 2, 3, 4 ramas para soportar ese cortante. Tenemos la cantidad de varillas, son 7 números 5, es decir, 14 números 5 se estaría gastando esta columna, distribuida de esta manera. Aquí están las medidas de los estribos que se van a utilizar, las cantidades de estribos, por ejemplo, necesitamos 30 de estos grandes, 39 y 74 de estos pequeños para este tramo de columna. Como es únicamente para el primer piso que les pide el ingeniero el diseño, entonces sería básicamente esto. Aquí tenemos el ancho de la cimentación, esta sería una losita del piso, y esta sería la viga o la losa ya superior. ¿Listo?
Entonces recordemos que en este punto hay mayor densidad de estribos para soportar los cortantes, ya que en estos puntos las solicitaciones son más grandes. ¿No? Aquí está cómo se distribuyó cada una de esas columnas. Sí, las tipo 1, tipo 2, miren que aquí estaría de esta forma, que no nos interfiere. Acá, en esta parte, no nos interfiere. Estaría lo que es esta tampoco nos interfiere, esta sería la de una céntrica también que tenemos por aquí, esta sería la del baño que yo te decía que tampoco nos interfiere porque está en este sentido, y el resto de columnas. ¿Listo? Aquí hay unas especificaciones, sí, únicamente cómo se diseñó cada cosa, las cargas de diseño, son como para complementar los planos. Acá tenemos nuestras zapatas, entonces cada tipo de zapata, zapata 1, por ejemplo, es de 2 por 2 con un espesor de 40 centímetros y tiene en el sentido X barras número 5 cada 20, en el sentido Y barras número 5 cada 20, es decir, en X y en Y cada 20 centímetros, fierros número 5. ¿Listo? Aquí está el detalle de la cimentación. Sí, número 5, dirección X, dirección Y. La solicitación de estribos que tenemos y las dimensiones. Pues esto es como un detalle general. Acá tenemos la disposición de vigas, por ejemplo, aquí ya están nombradas las vigas viga 1, viga 2, viga 3, viga 4. Aquí está. Aquí, esto es viga 3. Esta sería viga 4. ¿Listo? Lo mismo la viga A, la viga B, la viga C. El diseño de la escalera. Entonces, así es como se planteó la escalera. Estas serían sus dimensiones, la altura que hay que superar, el largo, la luz. Y aquí estaría la distribución de acero que nos dio el cálculo. Serían 3, número 2, que es número 3, cada 20 en la parte de arriba superior, en las esquinas, en el centro, cada 3, cada 20 también. Acá también, cada 20, número 3. Y acá igual, a la hora de bajar. ¿Listo? Entonces esta es la disposición de los aceros. Y listo, muchachos. Ahí estaría diseñado toda la edificación, los detalles de los despieces, de cada una de las cosas que les pidió el ingeniero. ¿Qué te digo? ¿Tú sabes si al ingeniero toca llevarle planos? Claro, eso es lo primero que hay que... Planos, no solo planos nomás. Mira, él lo que pide es planos. Él les dice, a ver, muéstrame la viga tal. Entonces Ujú. ustedes llegan y le muestran, por ejemplo, la viga 1. Listo, es esta. A ver, ¿y por qué les dio esto? ¿Listo? ¿Por qué tiene estas cuantías? Entonces No, ustedes llevan sus memorias de cálculo y dicen, mire, estas son las solicitaciones que nos dio en base al programa. Y aquí está, estas son las solicitaciones. Y esto es lo que se colocó en esta viga. ¿Listo? Eso es ujú. lo que les va a pedir él. Entonces le dicen la columna, a ver por qué te dio esto en la columna. Entonces ya le dicen, mira, estas son las solicitaciones, lo que nos dio acá. Le pueden ver, él mostrar el diagrama. Mire, esta es la cuantía que estamos utilizando y podemos ver que está cumpliendo, está bien. Y así. Entonces esto es lo más importante, los planos y las memorias de cálculo. ¿Listo? Eso, muchachos, ya solo es darle, pulir esos planos y terminar este de aquí donde se demuestra, pues bueno, se coloca algunas cosas, ¿no? Esto no es muy importante, esto casi que ni revisa, esto básicamente ni lo revisa, simplemente es por colocar ahí. Verás, ¿qué te digo? De todas maneras, pues mañana sí tienes disponibilidad para conectarnos, ¿no? En la noche, sí. Ya, entonces eso sería fijo, pues para ir ultimando los detalles, pues para esa exposición. Listo, muchachos.